Compartamos juntos un momento único en la intimidad con Dios. Gocémonos de las hermosas alabanzas que se cantan para el Señor a través del programa El Camino de la Vida Eterna, espacio dirigido y conducido por el pastor Moisés de España. Bienvenidos. Amén, amén, gloria al Señor. Estamos nuevamente aquí en nuestro espacio radial, en la Radio Caracol, a través de nuestro programa El Camino de la Vida Eterna. Agradecidos con el Señor por esta oportunidad de poder estar nuevamente acá trabajando para su obra, sabiendo que Él renovó misericordias hoy nuevamente. En una época, hermanos, que yo siempre digo que ya es postrera, ¿ya? Que ya estamos en lo último. Es maravilloso, el Señor nos ha permitido llegar hasta este momento, todo de acuerdo y bajo su voluntad. ¿Cómo no agradecerles a este Dios tan grande? ¿Cómo no agradecerles a este Dios tan maravilloso que se complace en misericordia? En este momento me encuentro junto a mi hermano Víctor, a quien le invito a saludar. Saludo a todos los auditores, damos gracias a Dios, como siempre lo decimos, porque estamos nuevamente en nuestro espacio El Camino de la Vida Eterna, aquí en el CC 590 Radio Caracol, Concepción, Chile, para llegar a todos ustedes, estimados auditores, amigos, simpatizantes y hermanos, para que en la voluntad del Señor, que siempre es maravillosa y es perfecta, podamos en el día de hoy deleitarnos con canciones, deleitarnos con alabanzas, deleitarnos con el mensaje central de la palabra de Dios, que lo vamos a tener nada menos que por un invitado que hace ya un buen tiempo atrás, incluso estuvo con nosotros acá. Por lo tanto, el hermano Edison Sáez va a estar entregándonos el mensaje en esta tarde. Así que, ¿qué más decirle en este comienzo? Solo que no se cambie de dial, no se cambie de sintonía, continúe en el programa que es suyo, El Camino a la Vida Eterna. Así es, no se cambie de ninguna, no se cambia de sintonía, sino que es acá, porque acá hay palabra del Señor, la palabra verdadera, la palabra que limpia, la palabra que nos guía, nuestra esperanza está expuesta en Dios, y cómo agradar a Dios es haciendo su voluntad a través de esta hermosa palabra, porque dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza. Amén, amén. Y en este momento, hermano, damos gracias al Señor por traernos hasta acá. Llegan obreros, llegan guerreros de Dios a traer la palabra de Dios. Me gozo de ver a mi hermano acá que trae el mensaje, hermano joven. Dios está poniendo la brecha y está llamando guerreros para que puedan en este tiempo difícil ponerse la brecha y defender esta hermosa verdad, que es la palabra de Dios, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de continuar, quiero decirles, me encanta decir esto, una forma de que usted sepa con quiénes son los que está tratando, quiénes somos en el fondo, aunque ya llevamos más de 2 años aquí en nuestro programa, pero de vez en cuando es bueno también decirlo. Yo les quiero decir a todos ustedes que nosotros somos una agrupación cristiana abierta a toda persona. Oramos por todas las peticiones que nos llegan. Predicamos, anunciamos de que Dios es bueno y su misericordia es infinita. Por lo tanto, no nos cansamos de predicar que Dios es un Dios de amor, rico en misericordia y en perdón. Por lo tanto, dichas estas palabras, dicho todo lo que ha dicho ya en su inicio nuestro hermano Camilo, nos sentimos felices, realmente felices de poder estar nuevamente aquí en los estudios de Radio Caracol, porque no lo hacemos, no estamos aquí para entretenerles, no estamos aquí para hacerles pasar un grato momento, no estamos aquí para solamente distraerles, que se les acorte más la tarde, no, estamos aquí para decirle palabra de Dios, esa palabra que es eficaz, que es viva y es como espada, dice también, que penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos. Así es, hermano. Hoy, 15 de abril del año 2018, están aconteciendo hechos en el mundo que tienen a los hombres, ¿cierto? Al mundo enfocado en aquellos problemas. El mundo no sabe dónde ir. Ponen su esperanza en el gobierno, ponen su esperanza en el hombre, en la psicología, en la ciencia, y no saben que la esperanza solamente tienen que ponerla en Jesucristo, quien dio la vida por nosotros.
Pero, hermano, esto es, mire, y yo anoche veía lo que acontece en el mundo y sabe que esto a mí me da señales, hermano Víctor, esto a mí me Amén, da amén. señales de que ya estamos en el último tiempo. Así es. Recuerdo programas atrás haber comentado de las señales del último tiempo, Ujú. que fue fueron puntos específicos los que tocamos, pero hoy vemos una desesperación en el mundo, vemos gente buscando y buscándole, como se dice, las 5 patas al gato, buscando explicaciones que no son bíblicas. Así es. ¿Ah? Y hoy en día, lo que está aconteciendo es horrible, hermano. Vemos muertes de niños, gente inocente muriendo por la codicia del hombre. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar este problema? La codicia del hombre, el hambre de poder, la avaricia. Mira, hermano, estamos preocupados por lo que acontece en el mundo. Pero sabiendo todo lo que se está desarrollando en el mundo es parte de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Ah? No hay duda alguna, hermano, de que estamos en los últimos tiempos, de que la trompeta está a punto de sonar y debemos estar espiritualmente preparados y clamar misericordia por esas vidas Así es. inocentes, Amén, amén. decenas de niños muertos, hermano, pero sabemos y entendemos que Dios ha permitido esto porque así está escrito. Sabemos que que todas las autoridades que están puestas han sido puestas por Dios. Hay que partir por ahí, por el entender la palabra, por lo que le dijo Jesús a Pilatos cuando le dijo Así es. Amén, que le amén. dijera que él podía hacer, que él tenía la autoridad, y él le dijo que no, que la autoridad que él tiene es la que viene de arriba. Y Amén, así amén. sucede hoy en el mundo. ¿Eh? Entonces, todo lo que se está produciendo forma parte de los tiempos postreros. Hombres avaros en busca de más poder, y la avaricia y la codicia los domina, mientras miles de inocentes mueren. Pero reitero y hago énfasis en lo dicho anteriormente, nada ocurre en este mundo sin que Dios lo permita. Es por eso que debemos estar clamando. No es que dejemos de orar. O sea, sabemos que está ocurriendo y que está pasando todo esto, pero no por eso, porque está en la voluntad de Dios, sino no vamos a dejar de orar. Vamos a estar orando por misericordia, para que Así Dios es, Señor. pueda dar alivio Bendito y tu salvar nombre. inocentes que no Amén, amén. sufran en esta Así es. tremendo conflicto. Que mientras que nuestras armas son espirituales, y esto, hermano, es solo el principio. Amén. Es solo el principio, hermano amado. Estamos preocupados, estamos orando, estamos pendientes de lo que acontece con Israel, de lo que acontece con los países alrededor, de lo que acontece en el mundo y de las señales que están más que claras, hermano Víctor. Así es. Yo no Así sé a es. usted, pero para mí ya a esto no le, a la tierra, a esto no le queda mucho tiempo. Así es, realmente es así. Gracias por tu reflexión, hermano Camilo. Es una reflexión interesante, importante, que hay que estar atento, no dejarlas pasar, porque realmente todos estos está dicho, está estipulado, está en cierto modo escrito en la palabra del Señor de los últimos acontecimientos que solamente nos están indicando una sola cosa, tal como tú decías, el tiempo, ya no podemos decir que queda poco tiempo. Para mí, sinceramente, pienso que en el reloj de Dios solamente quedan segundos. A lo mejor para nosotros pueden ser años, quizás más o menos, pero en el reloj de Dios solamente quedan segundos y eso es poquísimo tiempo. Así que, estimado auditor, reflexiona, te invitamos a pensar. Hoy vamos a tener un mensaje maravilloso de la palabra Amén. de Dios para que usted, cuando lo escuche, recapacite, entienda racionalmente, para que después también emocionalmente pueda decidirse y decir, basta ya caminar sin rumbo, basta ya caminar sin sentido, basta ya de estar sintiéndome un religioso más, porque de eso no vale nada. Lo importante es vivir, experimentar con ansias y con racionalidad las bendiciones de Dios. Así que, estimados auditores, les voy a invitar entonces ahora, ya sí, ya es tiempo para escuchar una primera alabanza al Señor. Amén. Vamos a oír una primera alabanza que hay en nuestros estudios. El pastor nos está acompañando en esta oportunidad. Y adelante con esa alabanza. ¿Por qué te empeñas en sembrarme temor? Con todo lo que dices del mal y del dolor, pues esto solo me ha causado temblor. Me hablaste de un infierno
y nunca de un amor. Háblame de aquel madero, quiero saber la verdad. Háblame del caballero que salvó a la humanidad. Quiero saber el motivo, la razón de aquella cruz, nada destructivo. Háblame de Jesús, háblame del que caminó por el mar, aquel que ni la muerte pudo parar. No vengas a sembrar terror, quiero servirle por amor y no por temor al Hades. Háblame de algo que a mí me traslade a conocerle bien, habla de sus bondades, de sus verdades. Porque tanto juicio y destrucción, ¿cuál es la intención de querer meter tanto miedo y de condenar con tu credo? No, no, no. Mejor háblame del carpintero y de su amor. Háblame de aquel madero, quiero saber la verdad. Háblame del caballero que salvó a la humanidad. Quiero saber el motivo, la razón de aquella cruz. Qué hermosa alabanza hemos oído, qué hermosa canción cristiana hemos escuchado. Bendito sea su nombre para siempre. Quiero hacerles entender una cosa. La palabra del Señor en uno de los proverbios dice, el libro de los proverbios es un libro muy maravilloso, dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué tenemos que guardar el corazón? Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículo 3 en adelante, dice lo siguiente, para entenderlo, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Enmienda o encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Bendito su nombre para siempre. Amén. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Por lo tanto, mire esto que es importante, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Amén, amén, es verdad, es verdad. Hay que esperar en el Señor y mire hermano, ¿y por qué hay que tener nuestros corazones limpios, puros? Porque Dios no puede ser burlado. De la boca para afuera podemos decir un montón de cosas, pero Dios ve más allá, Dios ve nuestros corazones. O sea, usted puede, hermano, usted está escuchando, usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a la hermana, al hermano, pero a Dios no lo va a engañar. Usted puede hacer que los hombres crean algo que usted no lo es y Dios lo ve. Entonces, ¿por qué habla de nuestro corazón? ¿Por qué lo que tenemos adentro? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿Y qué pasa con esto, hermano? Y nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Así es. Y cuando la fe es puesta a prueba, es cuando nosotros realmente vemos qué es lo que somos y qué es lo que estamos, y de repente viene la desesperación, y es en el momento donde sale lo que tenemos dentro. Así es. Y ahí es cuando nos damos cuenta de cómo estamos frente a Dios, de cómo la fe de nosotros está, a qué nivel está nuestra fe. Así es. También quiero apuntar de que lamentablemente en estos últimos tiempos, en estos últimos años, existe gran parte de una iglesia que solo sabe entretener. Me refiero de que hacen grandes eventos, música, ruido, instrumentación, y se habla de la prosperidad y se habla de muchas cosas que solamente satisfacen al ser humano o a la persona para esta vida. ¿Y qué de la venidera? La palabra del Señor dice, haced tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba, ni polilla corrompe, ni el hollín corrompe. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos predicando de que la persona no reciba bendiciones ni aquí en la tierra, si Dios da a quien quiere y en el momento que Él quiere, pero transformarlo en una teología, en una enseñanza, en un principio, como que a eso apunta todo, no está bien, porque la palabra del Señor dice
que si su reino fuera de este mundo, las cosas serían distintas. Por lo tanto, la palabra del Señor dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa esto? Volviendo a lo que leímos, guarda de todas las cosas, guarda tu corazón, confía en Dios, escúchale en el silencio, date ese tiempo, estimado auditor, amigo, hermano, estimado radio oyente que estás en sintonía de este programa El Camino a la Vida Eterna. Hoy te estamos hablando en forma clara, no solamente hoy, generalmente lo tratamos humildemente de hacer cada domingo, con sinceridad y honestidad. No queremos que decirte cosas altisonantes, que suenen bonitos y que no sirvan de nada, porque nosotros lo único que queremos y predicamos y anunciamos de las cosas que hemos vivido y hemos experimentado. Sabemos por la fe de que Dios es real, sabemos por la fe de que Él vive, sabemos por la fe de que Él reina, sabemos por la fe que Él es un Dios todopoderoso y como hemos predicado domingos atrás, Él es un Dios soberano. Y dentro de su soberanía y dentro de su deidad y potestad de Dios, porque es el único, los demás todos son creados por los hombres, pero de Él, del único Dios verdadero, Jehová nuestro Dios, como lo decía el Salmo, en Él confiad. Por lo tanto, yo te invito, te hago un desafío. Confía en el Señor y verás que todo cambiará. Confía en el Señor y verás que tus pasos comenzarán a guiarse en forma distinta. Confía en el Señor para que recibas de Él, a través de su Hijo Jesucristo, el perdón de tus pecados. Y eso sea el puntapié inicial, sea el inicio, sea el, como dirían los gringos, el blast off, el inicio de todas las cosas. ¿Para qué? Para que empieces a conocer cuán maravilloso es el reino de Dios. ¿No es así, hermano Camilo? Amén, amén. Dios siempre está dispuesto a que el humano, a que nosotros procedamos al arrepentimiento. Mira, hermano, si no fuera por Jesucristo que está abogando por nosotros, Así ¿qué es. sería? ¿Qué sería? ¿Cuántas almas se perderían, hermano amado? Pero aún hay tiempo, es por eso que nosotros predicamos la palabra del Señor y vamos por el mundo, entregamos palabra del Señor, palabra de salvación, y en el plan de Dios, en la voluntad de Dios están los que están en el plan de salvación y los que no. Nosotros no sabemos cuáles almas se van a salvar, pero predicamos el Evangelio porque Dios fue el primer ministerio que le dio a los discípulos, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Él le dijo, yo los haré pescadores de hombres. Amén, amén. Es por eso que en esta hora traemos palabra de Dios junto a un hermano que en poquito rato más le va a entregar el mensaje del día de hoy, y queremos que usted abra su corazón, su entendimiento, su mente para recibir esta palabra que sabemos que será de mucha bendición para usted. Sí, sin duda, Entonces Señor. que nosotros le invitamos a que usted pueda ser hacedor de la palabra, así que nuestros hermanos nos están escuchando y los que están sin Cristo puedan también escuchar palabra de Dios, y en esta hora no endurezca su corazón, porque contra Dios dice la palabra que contra Dios no se puede luchar. ¿Quién endureció su corazón contra Dios y le ha ido bien? Nadie, hermano. Aquí no hay solución fuera de Dios. Así Aquí, es. si no es con Dios, no llegamos a ningún lado. Sin Dios no estamos completos. Así es. En Él solamente podemos lograr las cosas. En Él está la respuesta. En Él podemos lograr avanzar en estos últimos tiempos, donde todo está corrompido, donde a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, donde vemos apostasía, donde estamos viendo lo que la palabra está escrito. Si el apóstol Pablo dijo, anunció, Jesucristo habló de los últimos tiempos, hay cosas de ir a Mateo 24 y vemos un montón de señales que hoy en día ya se están cumpliendo, hermano. Así es. Hay que estar pendiente, hay que anhelar la venida de Cristo, hay que estar ferviente en el Espíritu y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Esa es la invitación que le hacemos, Amén. hermano Amén. amado, en esta hora. Amén. Gracias, Entonces, Señor. en esta hora, damos gracias a nuestro Dios. Ya un poquito rato más estaremos recibiendo palabra, pero ahora iremos con nuestra siguiente alabanza que Dios ha traído para ustedes, hermano. Amén. Gloria al Señor. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir
grande, eres todopoderoso, mi Dios, eres todopoderoso, Padre, para venir por nosotros, estar con nosotros en nuestras tribulaciones. Dice la palabra que tú eres nuestra próxima ayuda, que tú estás en todo momento con nosotros, que nada es imposible para ti, mi Dios. Entonces, en esta hora, hermanos, amigos, simpatizantes, todos ustedes que nos escuchan, dejarles claro que como dijo mi hermano Víctor anteriormente, que no hay que hacer tesoro en la tierra, hay que hacer tesoro en el cielo, donde ni el orío ni corrompe, ni donde los ladrones minan ni hurtan, porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, nuestro gran tesoro. Hermanos amados, ya llegamos al momento de la palabra del Señor, que será entregada por un hermano joven, mi hermano Edison Sáez, quien tiene palabra del Señor, y en este momento, hermano, es donde usted tiene que poner atención, abrir sus sentidos. Tú, amigo que estás en Cristo, pon atención a la palabra. Hoy Dios te quiere hablar, hoy Dios te trae un mensaje poderoso, hoy Dios quiere tratar con tu vida, hoy Dios quiere hacer contigo de acuerdo a la voluntad de Él. No endurezcas tu corazón. En los últimos días el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Sus hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán. La palabra dice, bienaventurados el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, hermanos, amigos, el tiempo está cerca, pero pasará como en los días de Noé, que muchos no quisieron oír la voz de Dios, pero a Dios le agradó salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Y es por eso que ahora, hermano amado, le dejo junto a mi hermano Edison Sáez, quien se va a presentar y les va a traer palabra del Señor. Adelante, mi hermano. Hola, hermano Camilo. Hola, hermano Víctor. Un agrado estar acá nuevamente con ustedes. Un tiempo atrás vine acá a la radio por invitación, primero por mi testimonio de vida, que lo considero no el único ni el mejor, pero sí el que marcó mi vida, el que trascendió mi vida y el que, como en esa ocasión dije, cambió mi familia, mis generaciones venideras. Y acá nuevamente, por invitación de mi hermano Víctor, estoy acá compartiendo la palabra del Señor. Palabra que hoy en día, como tú bien decías, es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo, una sociedad sedienta de paz, de algo que todavía no lo encuentra. Y que nosotros, gracias a Dios, hemos conocido este camino maravilloso que es Jesucristo. Yo siempre cuando trato de predicar una palabra, cuando trato de dar un mensaje, trato de pensar en la gente que vive hoy en día esto es lo que yo te comentaba, esta necesidad, esta angustia, gente que no conoce a Cristo, gente que camina por ahí y no sabe de qué se trata el Evangelio. Y siempre trato de enfocarme a la realidad que hoy vivimos como iglesia. ¿Amén? Amén, sí, sí. Como título le puse la misteriosa voluntad de Dios. Gloria al Señor. Ahora podría decir, ¿será tan misteriosa la voluntad de Dios que quiere para nuestra vida, para la iglesia de hoy en día, 2018? Vamos a ver los pasajes en el libro, en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 12, versículo 50. Amén. Amén. Y leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así la palabra: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir este pasaje? Para un poco contextualizar, a Jesús lo va a buscar su madre con sus hermanos, y resulta que Jesús se encuentra con sus discípulos, ¿cierto? En su ministerio, en ese llamado poderoso que le hizo Dios, y él responde con estas palabras sabias, con estas palabras que muchas veces nosotros mismos también las ocupamos. ¿En qué sentido? En que cuando cambiamos nuestro estilo de vida, ya empezamos a caminar con gente y empezamos a vivir una vida cristiana, siguiendo los pasos de Cristo. Porque yo ser cristiano, seguir los pasos de alguien. Amén. Tratar de parecerse a esta persona maravillosa que es Jesús. Pero para empezar debemos saber que todo cristiano es esencial que se eduque. Amén. 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 ¿Y qué es educarse? Es pasar de un conocimiento inconsciente a un conocimiento consciente de nuestra propia ignorancia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces nosotros nos sentimos con la facultad o creemos que tenemos un conocimiento amplio
en cierto ámbito de nuestra vida, ya sea en la vida secular o en la vida de la palabra, ¿cierto? Pero también tenemos que ser conscientes que somos ignorantes en muchos temas, y para eso debemos educarnos. Amén. Muchas veces cuando llegamos al Evangelio, como yo prediqué la vez pasada, traté de analizar la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos entregó Jesús? ¿Qué vino a entregarnos este mensaje maravilloso? Que me recuerdo que fue el compartir la mesa con Jesús. Y que lo encontré poderoso en el Evangelio de San Lucas. Te habla ahí de cómo Jesús cambió todo este paradigma de santidad de Dios del Antiguo Testamento y lo cambió por misericordia. Amén. Cosa que fue un golpe rotundo a la ley de esos tiempos. Gracias, Señor. Y hoy día mismo la gente pregunta, al llegar al Evangelio, al conocer a este Dios, cuando nosotros como cristianos invitamos a la gente a la iglesia, la gente llega por necesidades, por dificultades, o como dice su palabra, por amor. Pero muchas veces también busca la voluntad de Dios, que me imagino que tú, Camilo, como joven, también buscas siempre la voluntad de Dios Amén. para tu vida. Así es, Señor. Siempre Pero estamos hay que buscando. tener claro algo. Decir, quiero hacer la voluntad de Dios, no es lo mismo que hacer la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Porque hacer la voluntad de Dios exige riesgos, ajustes y cambios en nuestras vidas, ¿ya? Y como seres humanos nos encanta lo conocido, la comodidad, que podamos controlar las cosas, nuestra zona de confort. En toda la área de nuestra vida, ya sea dentro de la iglesia, ya sea nuestro trabajo, siempre nos ha encantado la comodidad, nuestra zona de confort, ¿cierto? Amén. Pero tenemos que entender que mientras más seguimos a Cristo, mientras más conocemos a Dios, menos control tenemos de nuestra propia vida. Amén. Amén. Así es. Eso hay que tenerlo claro, porque muchas veces presentamos a un Dios que va a entender todo, que va a suplir nuestras necesidades, que muchas veces va a solucionar el problema que estamos viviendo en el momento determinado. Pero no, seguir a Dios implica muchos cambios, muchos ajustes que nos duelen. Yo como joven, cuando llegué al Evangelio, pregunté, y siempre hice esta pregunta tan genuina a mi padre, que es cristiano de los 14 años, hoy tiene 54. Y yo a los 28 años recién conocí el Evangelio, sabiendo y teniendo un padre cristiano que siempre me inculcó valores. Y le hice una pregunta tan genuina que siempre la repito: ¿cómo poder amar a alguien que no conozco? Y eso me llevó a conocer a Dios, conocer su palabra, a hablar este nuevo lenguaje, este lenguaje maravilloso que cambia vidas. Sí, Señor. No cambia circunstancias. Hay que tener claro eso, cambia las vidas. Hay que entender que este plan maravilloso es insondable. A veces no se puede comprender. Es un mensaje, es su voluntad inescrutable, incomprensible para el ser humano. Muchas veces Dios no nos demanda que podamos entender la voluntad de Él. Así es. Solamente nos manda a hacer su voluntad. Amén. Amén. En su palabra siempre se está nombrando el alfarero, que Dios es el alfarero, ¿cierto? Que Dios es nuestro pastor, que Él es el amo, pero también, en lo contrario, nosotros tendríamos que ser el barro, ¿cierto? Si Él es el alfarero, ¿usted creen, a los que nos escuchan, que el alfarero le pregunta al barro qué va a hacer con él, qué va a crear con eso? Jamás, ¿cierto? Siempre tenemos que dejarnos llevar por la voluntad santísima, esa voluntad perfecta que Dios tiene para nuestras vidas. Gloria a Dios. Tiempo atrás cité estas palabras que las encontré maravillosas, que dice, como seres humanos, somos todos una obra en proceso. Amén, amén. Sí, sí. Pero la vez pasada me acuerdo que prediqué esta palabra y la dije de esta forma: como cristianos, todos somos una obra en proceso. Hoy en día la he cambiado y he dicho como seres humanos. ¿Por qué? Porque como hizo Jesús, no apartó la iglesia del mundo, sino que compartió este mensaje, y nuestro deber es llevar a las masas, a esta masa que está sedienta, como dices tú, de angustia, porque hoy nos levantamos con malas noticias y nos acostamos con malas noticias. Qué hermoso sería que nos levantáramos y la noticia o cualquier cosa que podamos oír, en vez de que tenga sangre, que tenga dificultades diarias, que lo primero que te bombardea fuera un proverbio, como decía el hermano, que son tan hermosos, un salmo. Sería totalmente diferente, ¿no? Amén. Amén. Sí, Señor. Y como bien les decía, somos los seres humanos todos una obra en proceso en las manos del Señor. ¿Por qué digo seres humanos? Porque nosotros no sabemos quién es el día de mañana, y llamado a la presencia, a los caminos del Señor. Y por eso que el día de mañana, cuando lleguemos, el que nos está escuchando a lo mejor este mensaje,
el que está con preocupaciones, el que tiene dificultades, el que a lo mejor no entiende o no sabe dónde ir, y le presentamos este mensaje, tiene que saber que toda su vida, ya sea una vida buena, una vida a lo mejor con dificultades, siempre va a ser parte de su testimonio cuando nos encontramos con este Dios, este Jesús maravilloso. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces todo lo que, lo que nos va pasando durante la vida, todas las cosas que a veces no entendemos, sabemos que al fin y al cabo, cuando conocemos a Cristo, sabemos que fue su voluntad perfecta, que Amén. todo nos ayudó, cada proceso, cada etapa de nuestra vida nos llevó a ser mejores personas. Cada etapa nos llevó a ser mejores cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos estamos sometidos y sumergidos en un ambiente, en una cultura diferente. Y esa cultura nos lleva a reaccionar, a pensar de diferentes formas. Pero ¿quién unifica todo esto? Jesucristo. Amén, así es. Amén. Y tenemos que entender que la voluntad de Dios, una de las facetas de la voluntad de Dios es la voluntad decretal de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto? Para poder explicarlo. La voluntad de Dios, decretal de Dios, tiene 4 características fundamentales que las quiero compartir. Es absoluta, es inalterable, incondicional. Y está siempre en armonía total con el plan de Dios y su naturaleza. ¿Qué naturaleza? Amor. Amén. Dicho de otra manera, la voluntad de Dios será siempre santa, recta, buena y justa. Amén. ¿Y cuál fue la encarnación de la voluntad maravillosa de Dios? Jesucristo. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque es el vivo reflejo encarnado en la voluntad de Dios. Sí, Señor. Así como ahí como dice Juan capítulo 5, versículo 30, y Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Maravillosas palabras de Sí, Jesús. Señor. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces queremos la ciencia, muchas veces los estudios quieren encerrar a Dios y someterlo a un escrutinio, someterlo a una evaluación científica fría, cuando es imposible. Como seres humanos, llegar al alcance de Dios es imposible. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Conociendo a Jesucristo, que caminó junto a nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué? Una vez conversaba con un hermano y nos poníamos a pensar, siempre la tecnología, la ciencia busca ser más y más. Y nos poníamos a analizar qué pasaría si el hombre pudiera tomar a Dios. Lo encierra, lo analiza, le quita todo y lo bota. Claro. Eso es lo que muchos científicos han querido hacer, pero debemos entender que Dios es todo para nosotros. Dios es el que mueve todas las cosas. Dios es la vida. No hay nada, una flor, un animal, nada que se escape en las manos de Él. Amén. Eso debemos entender, que la voluntad de Dios está reflejada y encarnada en Jesucristo, nuestro único y amado Salvador. Bendito Dios. Pero muchas veces, al ver esta voluntad maravillosa de Dios, al poder entender, al poder buscar esta voluntad, nos desgastamos y encontramos todos los días a cristianos sometidos en una rutina religiosa. A veces nos encontramos con gente, yo personalmente me he encontrado con gente que lleva mucho menos tiempo en el Evangelio, con gente que lleva 20, 30 años tratando de encontrar la voluntad de Dios para su vida y tratar de buscar su espacio, porque como seres humanos siempre buscamos nuestro espacio, desde chicos. Estamos en kinder y necesitamos buscar un espacio, un grupo de amigos que sea compatible con nosotros. Y pasa lo mismo, porque somos seres humanos normales. Cuando llegamos a este camino maravilloso, nos pasa absolutamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Que yo llegué a la deducción que muchos de los cristianos o muchos de las iglesias, ¿cierto? Confundimos los verbos copulativos, que son ser, estar y parecer. ¿Por qué digo esto? Porque estar en un lugar no significa pertenecer a un lugar. Según estudios, dicen que la cantidad de iglesias evangélicas que hay en Chile, o solamente aquí en Concepción, es una infinidad. Y según los cálculos, con tanta iglesia evangélica cristiana ya deberíamos estar transformados completo Chile. Transformados cristianismo. ¿Qué pasa ahí? ¿Tendremos la mala fórmula? ¿Estaremos haciendo las cosas incorrectas? ¿No estamos entendiendo bien el mensaje? ¿No estamos entendiendo la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Como dije anteriormente, veamos a Jesucristo. Porque conocer la voluntad de Dios, saber quién es Dios realmente en su totalidad va a ser imposible. Porque somos seres limitados. Y Dios es ilimitado. Eso tenemos que entenderlo desde ya para que no nos envolvamos en esta religiosidad
para que no nos perdamos de cosas maravillosas que es la vida misma. Cómo yo compartir, cómo yo hago relaciones cristianas, hermanos, interpersonales, ¿cierto? Como lo hacía Jesucristo. Como lo hacía Jesucristo, en las cenas, ¿qué hacía él? Compartía el pan. Pero no solamente en esos tiempos, si nos ponemos a analizar, en esos tiempos no existía el cristianismo en sí mismo, sino eran grupos de seguidores de Cristo, los cuales la misma gente los denominó cristianos, porque eran pequeños mesías, se comportaban igual. Y si vamos a la historia, Jesús nunca se diferenció de ellos físicamente. Por eso que de ahí que Judas tuvo que darle un beso para que los demás lo conocieran, porque nunca sobresaltó. ¿Qué tenemos hoy día en las iglesias? Gente que quiere sobresalir. Así es. Gente que quiere, jóvenes que buscan escenario, Así es. jóvenes que buscan el reconocimiento, cuando como cristianos estamos mal enfocados. Como cristianos no somos llamados a llamar masas, sino a predicar la palabra. El crecimiento lo da Dios, no nosotros. O sea, el mensaje de hoy es que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios y poder entender quién es Dios a través de la vida de Jesucristo, a través de este Dios maravilloso que nos enseñó un día a hacer las cosas, que nos dio el camino a seguir. Pero ¿qué ha pasado hoy en día con el Evangelio? Nos gusta la plataforma, nos gusta el escenario, nos gustan aquellas cosas que vienen, te llenan y te dejan vacío. Cuando lo maravilloso de nosotros, ¿qué es lo que es, hermano Camilo? Lo Hermano espiritual, Víctor. lo espiritual, lo Lo que espiritual, perdura. lo maravilloso, el compartir un pan con el de al lado, el poder tender la mano como lo hizo Jesucristo. Muchas de las iglesias predicamos, muchas iglesias salimos a la calle, hacemos las cosas tremendas, pero cuando vas al supermercado ves a un mendigo ni lo miras. O sea, ¿de qué mensaje estamos hablando? ¿Cuál es la razón de ser cristiano? Por Si no eso- estamos siguiendo a Amén, Cristo. amén, hermano. Por eso que el apóstol Pablo decía ser imitadores de mí como yo Amén. de Cristo. O sea, Justamente, imitadores. Cuando yo quiero imitar a alguien, hago lo mismo que hace o hizo esa persona. Y eso es lo que hoy nosotros debemos entender. Y como le decía, no somos llamados a mover grandes masas, sino somos llamados a predicar este hermoso evangelio. La voluntad de Dios siempre es recta y justa. Jesús fue recto y justo. Busquemos la justicia en las cosas normales, en las cosas terrenales que hoy en día necesitan justicia. Necesitamos una iglesia que salga a la calle. Necesitamos hoy en día que se haga la voluntad de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a un letrero, no de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que mi pastor piensa. A veces que por muchas veces nos quedamos con lo que los demás hacen, lo que los demás escuchan, con lo que los demás estudian. Y nosotros como cristianos no nos damos ese trabajo de tener intimidad, de poder leer, de poder entender que Dios es el que mueve las cosas y el que nos da el crecimiento. ¿Pero cómo? Buscándole. amén, amén, Buscándole. amén. No podemos hacer otra cosa. O sea, si queremos dar respuesta a este mundo, edúcate. Así es. Edúcate como cristiano. Analiza lo que vas a hablar. Ve tu predicación. Estudia tu predicación. Ve el contexto de tu predicación. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos versículos, capítulos al aire y no hay explicación para ese capítulo. Y tenemos que ponernos en este caso del que no es cristiano. Yo cuando Así es. llegué al Evangelio no conocía ciertos términos. Con la palabra conocí historia, con la palabra conocí principios, con la palabra conocí un estilo de vida. Y eso es lo que el cristiano hoy en día tiene que transmitir al mundo, un estilo de vida, no una religiosidad, no una cosa que te llene por un momento y después con el paso de los años te sientes confrontado porque no te llenó o no era lo que realmente tú buscabas. Y muchas veces tenemos en la iglesia puertas giratorias, donde entran jóvenes, salen jóvenes, y vamos siempre teniendo jóvenes diferentes. ¿Por qué? Porque lo que estamos entregando es una religión. No estamos entregando el mensaje de Cristo, no estamos entregando un estilo de vida. Estamos entregando doctrinas, estamos entregando a lo mejor formas de vida que se viven en una cierta iglesia. Pero si yo me cambio de otra congregación, tienen otro estilo de alabanza, nosotros al final estamos igual que el mundo. O sea, busco lo que a mí me conviene, busco lo que es compatible conmigo. Eso no puede ser la voluntad de Dios. Y hay gente que anda de iglesia en iglesia buscando Amén. lo que le agrade a la carne y no a la, y Correcto. sabiendo que nosotros no caminamos por vista, caminamos Correcto. por fe. Amén.
Amén. Y ahí está el error del mensaje, tratar de conocer la voluntad maravillosa de Dios. Y aquí yo noté un poco un ejemplo de los obstáculos que presentamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Muchos hablamos con gente que no es cristiana en nuestro trabajo y todo, y un poco le predicamos de una u otra forma, o le presentamos este estilo de vida maravilloso, que te da paz, te da gozo cuando tienes adversidad. Y muchas veces la gente igual te presenta estos obstáculos como para hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo, la terquedad. Aquellas personas que insisten, los agnósticos, personas ateas, que insisten en defender una postura que no tiene validez, que no tiene peso, ¿ya? El ser terco. Influencia de otros. Nosotros como seres humanos estamos criados, ¿cierto? Lo que hoy somos es de acuerdo a nuestra genética, es de acuerdo a nuestro ambiente. Así dice la psicología, de acuerdo al ambiente que tú te crías, de acuerdo a tu genética y otros factores, tú eres lo que eres el día de mañana. ¿Y qué pasa? Si nosotros estamos sumergidos en un ambiente que no nos corresponde, vamos a ser muy influenciados. Y eso tenemos que aprender de quiénes nosotros nos rodeamos. Pero teniendo en cuenta de que cuando ya recibimos este llamado de Dios, tenemos que también que tener en cuenta que este llamado tiene que ser compartido. Tampoco los podemos alejar del mundo y tratar de vivir una burbuja y predicarnos entre nosotros y llenarnos nosotros, y sabiendo que afuera de nuestra iglesia, afuera de nuestros muros, hay gente sedienta, gente que se está matando, jóvenes drogadictos, gente en depresión, cosas que hoy en día no se toman en cuenta, pero son cosas graves. ¿Y quién nos da esta paz? ¿Quién nos da este camino? ¿Quién nos da esta vida? Es Jesús. Jesús, este Jesús maravilloso que vino hace 2000 años y su mensaje sigue vivo. Amén. Amén. Y ese es el Espíritu Santo también que Amén. da testimonio de los verdaderos hijos, porque resulta que estamos dentro de una congregación y nos predicamos, como tú dices, entre nosotros, pero el Espíritu, si llevamos el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, si estamos, la presencia de Dios está en nosotros, eso mismo nos amonesta a salir a buscar la alma. Vemos la necesidad en las Amén. calles, vemos la necesidad en la gente que sufre, vemos la necesidad en el drogadicto, en el alcohólico, porque por algo está ahí. O sea, el hecho de que sea alcohólico no es lo que importa, es qué causó que llegara a eso. Entonces, el Espíritu mismo nos va a provocar a nosotros a salir a buscar esa alma. Si no lo provoca es porque no está el Espíritu. El Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos amonesta a buscar almas. Es lo que Dios necesita de nosotros. Somos esclavos de Dios, somos Amén. siervos de Dios y nos estamos llamados a salir a buscar esas almas, a entregarle el Evangelio, las buenas nuevas, hermanos. Por eso Amén. me gozo en este mensaje. Sí, amén, amén, hermano Camilo. Así como tú bien dices, hay cosas maravillosas que podemos entregar como jóvenes. Hay cosas que la gente se pregunta. Hay cosas que la gente normalmente se pregunta y a lo mejor no entiende este evangelio o no entiende. ¿No será que no entiende la iglesia y no el evangelio mismo? Tenemos que hacernos esa pregunta. O sea, si algo está pasando en nuestra iglesia, que tenemos esta puerta giratoria, ¿qué está pasando? Tenemos que reevaluarnos nosotros mismos sabiendo cuál es el mensaje de Dios, cuál es lo que quiso Dios entregar a través de Jesús. Para mí la respuesta yo la encontré en el amor. El amor de Dios a través de Jesús fue lo que Él nos dejó. Amén. Aquella cosa maravillosa. Pero no era el amor a mi esposa, a mi familia. Es un amor que trasciende lo que yo... ¿Cuál es mi ganancia, como dice su palabra? Si yo amo al que yo quiero amar, al que yo conozco. O sea, No hay pero ganancia, si yo amo, ¿no? no hay ganancia. Pero ¿cómo yo llego a amar a un enemigo? A un enemigo. ¿Cómo yo llego a amar? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que debemos reflejar como iglesia. Sí, Señor. La voluntad de Dios es la encarnación de Jesucristo, que es amor. Amén. Una de las cosas del otro obstáculo, como recién bien decía, es sentirnos indignos. Muchas veces caminamos, pateamos piedras y a veces pensamos que somos indignos delante de Dios, que no quiero ir a la iglesia porque tengo cosas que no he dejado, tengo un vicio que no he dejado. Pero mi pregunta es la que yo siempre he dicho: ¿el enfermo cuando va al médico, al hospital, va cuando está sano o No. cuando está enfermo? Enfermo. Es el mensaje. O sea, como iglesia debemos recoger a estas personas, debemos ayudarle. Las relaciones interpersonales son los que mueven el Espíritu de Dios. Sí, Así Señor. es. Amén. El compartir contigo, el poder inmiscuirme en el otro, de poder entender de la otra persona, aunque no lleve mi propia fe, aunque él no entienda estas cosas. Pero ¿cómo la va a entender? Cuando diga: yo conozco a Camilo, yo no soy cristiano, pero yo conozco a Camilo y he visto algo diferente en él. Aleluya.
Yo he visto que él siente amor por mí y yo no soy cristiano, no soy de su iglesia, pero igual comparte un pan conmigo, igual se sienta conmigo a conversar temas, igual escucha mi necesidad. ¿No será ese el mensaje que queremos escuchar hoy día? ¿No será ese el mensaje que falta? ¿O nos juntamos y nos reunimos entre cristianos, Claro. entre nosotros mismos y nos engolosinamos con la palabra? Y nos llenamos y queremos escuchar el mensaje más poderoso y luego en el próximo culto otro mensaje más poderoso. Y la convivencia. Correcto. Y la convivencia. El hacer, no, tenemos actividad, vamos a comer y nos Correcto. olvidamos, y eso es un círculo cerrado. O sea, se cierra el círculo de la iglesia, la congregación, pero bueno, ¿Y qué pasa con los de afuera? Claro. Y, sí, y no hay que, hermano, no hay que recorrer más de unas 2 No, cuadras para encontrar nada. almas. Más de No, una para nada. cuadra, lo doy seguro. No. Más de una cuadra no hay que recorrer para encontrar un alma necesitada. Siempre hay gente sedienta de Dios. Siempre hay gente sedienta de una mano, de un pan, de una conversación. ¿Tú sabes cómo puedes transformar a una persona? Tú puedes transformar a una persona escuchándola. Amén, sí. A veces hacemos grandes oraciones, ponemos la mano, que no es malo, es parte también de, pero no enfocarnos. Yo puedo transformar a una persona, una familia, solamente con escuchar. Una vez hicimos un ejercicio que fue uno de los ejercicios de nuestra iglesia, el que más recuerdo y el que más me llenó, que fue golpear unos departamentos allá de Lorenzo Arenas y entrar a las casas y te encuentras con una realidad terrible. Y la gente lo único que busca es ser escuchada. Amén. Y que tú le digas, tranquila, Dios está contigo, Jesús camina contigo, es tu copiloto. Amén. Amén. Esa esperanza, esa fe puesta en Jesucristo. Amén. Justamente. Y como para la reflexión, porque siempre hay que entregar un mensaje limpio, un mensaje que se entienda, no con palabras rebuscadas, porque el que me está escuchando probablemente no sea cristiano, o sea un simpatizante. Necesita saber que Jesús le ama, necesita saber cuál es la voluntad de Dios. Así es. A veces, y yo estuve estudiando, este semestre tuve que congelar por problemas familiares en la Comunidad Teológica de Concepción, estudié un año, y yo ahora el segundo semestre retomo. ¿Por qué? Porque me encuentro con diferentes congregaciones, diferentes jóvenes, y podemos compartir, y en nuestras diferencias podemos llegar a la comunión. Así es. Y como reflexión, lo anoté porque lo encontré maravilloso, que el amor es lo único que armoniza las diferencias. Amén. Y él es lo que el apóstol Pablo dice, que el Correcto. amor es lo más grande. O sea, podemos tener mucho talento, mucha hermenéutica, mucha teología, Correcto. pero si Aplicada. y si no tenemos amor, dice, sin valor que retiñe ese amor. Amén. El amor es de los frutos del espíritu. Correcto. El amor es lo más grande. O sea, si no hay amor en mí, yo No le estás sirvo perdiendo a el Dios, tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Sí, justamente, hermano. Y debemos entender que nuestras vidas, tenemos que hacer la voluntad de Dios y no tomar a Dios para que haga nuestra voluntad. O sea, muchas veces nosotros queremos que tomar a Dios, que haga mi voluntad, que solucione mi problema, cuando a la inversa es que yo haga la voluntad de Dios. Y como cristianos el mensaje, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Preguntaré yo, o preguntarán muchos. Ve la vida de Jesús, la encarnación. La palabra de Juan dice que Él no hace nada por Él sí mismo, sino Él hace lo que el Padre quiere. Claro, amén. Y la controversia que trajo Jesucristo a la tierra hace 2000 años, y Él lo llevó a su muerte, esa controversia de compartir con gente que no correspondía en esos tiempos, Amén. con prostitutas, con gente cobradores de impuestos. Ese es el mensaje de la iglesia. Yo creo personalmente, y yo creo que es así, yo creo que el mensaje está mal enfocado muchas veces. Veamos la vida de Jesús, cómo caminó Jesús, cómo fue sancionado por la misma ley. Amén. La misma ley que era de Dios, de Jehová, fue la que sentenció propiamente después a Jesús, porque nunca entendió el mensaje, nunca entendió. Estamos siendo llamados hoy en día a poder poner en práctica este mensaje. Y como bien decía, el amor es lo único que puede armonizar las diferencias de nosotros como seres humanos. Dicho de otra forma, el amor en la tierra es la mejor inversión del cielo. Así es. El amor El amor. es la mejor inversión que podemos hacer para el cielo. Y como bien decían delante, a veces queremos tomar cosas, hacer inversión económica, ¿cierto? Cosas materiales,
y nos estamos olvidando de la inversión que hizo Jesucristo. Jesucristo no tenía dónde dormir. Jesucristo caminaba viendo al prójimo, viendo al que necesitado, viendo al que estaba solo, al que estaba enfermo. Él nunca quiso poseer cosas, tampoco quiso tribunas tremendas, ¿cierto? Después de su muerte fue lo más maravilloso que vino. Así es. Amén. Amén. Que dice la palabra que después de su muerte hasta su familia y María le creyeron que él era el Mesías. Porque hay que entender el contexto también del pasaje. Cuando María lo va a buscar, ¿cierto? Es porque dijo, Jesús, ¿qué estás haciendo? Ven, vuelve a tu hogar. Pero ¿cómo respondió Jesús? Con estas palabras maravillosas. Lo que hoy en día nosotros tenemos que hacer, despojarnos de nuestra vida, despojarnos de nuestra religión y tender la mano. Amén. 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 Sí, Señor. Ese es el mensaje que hoy día quería transmitir. Gracias, Señor. Gloria a Y Dios. como bien decía, ¿debo cumplir la voluntad y el sueño de Dios? Sí. Amén. No que Dios cumpla mi voluntad y mis Gloria a sueños. Dios. Amén. Amén. Gracias, Eso Señor. no corresponde para nosotros como cristianos. Amén. ¿Cómo conoceremos a los cristianos o a nosotros? Por el amor. Amén. El amor es nuestra mejor inversión y la mejor inversión es de los cielos. Amén. Amén. Gracias, Ese es el Señor. mensaje. Espero que todo lo dicho, todo lo compartido con nuestro hermano Camilo, sea de real bendición para su vida. Y como todos tenemos testimonio maravilloso, yo pido en el nombre del Señor que muchos de los que escuchan, muchas de las personas que están sedientas, se topen con un cristiano de corazón, con ese cristiano que sigue la voluntad a través de Jesucristo, Aleluya. ese cristiano que se compadece, ese cristiano que llora con el sufrimiento ajeno, Gracias, Señor. no solamente con el sufrimiento de su familia, no con el sufrimiento de su iglesia, sino con el que no conoce también. Ese es el mensaje. Hacer la voluntad no es difícil. No es difícil, pero como bien decía, exige cambios, riesgos y ajustes de nuestras vidas, Amén. que solo Dios, a través de Jesucristo, las puede modificar. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor por este hermoso mensaje que ha traído nuestro hermano Edison. Dios lo bendiga, lo siga utilizando fuertemente. Y estimado oyente, estimado auditor, simpatizante, hermano, ya escuchó, ya se pronunció la palabra del Señor, ya se anunció. Ahora usted puede meditar, ahora usted puede tomar la decisión, ahora usted puede tomar la decisión de hacer, de salir de la duda que usted tiene y proseguir en conocer a Jesucristo. Dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, que Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. El tiempo nos pilló. ¿Qué más puedo decirle? Hasta hemos recibido un mensaje maravilloso. amén. Pocas veces, porque no puedo decir, siendo sincero con los auditores, disculpe, pastor, que nos pasemos un minuto. Siempre he dicho, no siempre sentimos la presencia de Dios aquí tan latente y cuando se predican estos mensajes tan maravillosos, no porque sean maravillosos en concepto y en cosas, son maravillosos en la línea, a dónde apunta, qué clarifica, qué enseña, qué nos dice, nos remece, nos motiva. Esos son los mensajes de Dios que nos mueven. Gracias al Señor, hermano Edison, Dios te bendiga. Bendiga tu familia, bendiga tu entorno, bendiga cada paso que cada día des, porque el Señor está contigo.
Gracias, Camilo, por estarnos colaborando. Gracias a esta radio que nos abre las puertas para predicar estas verdades eternas. Por eso nuestro programa se llama El Camino de la Vida Eterna. Son verdades que trascienden, que van más allá. Gracias a Dios por ello. Bueno, junto al hermano Camilo, junto al hermano Edison, que lo voy a dejar invitado para otra oportunidad. Vaya pensando en el Señor, hermano, cuándo puede acompañarnos a entregar una nueva palabra. Doy gracias al Señor por ello y vamos a despedirnos ya, no nos dio tiempo para más. Solo despedirnos y decirles y dejarles cariñosamente invitados para el próximo domingo a la misma hora, por esta misma emisora, desde las 14 a las 15, aquí en Radio Caracol. Amén, amén al Señor. Dios bendiga a nuestros auditores, Dios bendiga, y ya saben, en estos tiempos debemos estar fervientes en oración, ferviente y anhelando la venida de Cristo, porque está cerca, y esto no le queda mucho, y debemos obedecer al llamado, debemos entender la voluntad de Dios antes que se nos haga tarde. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, amigos, a simpatizantes que están en nuestra sintonía, los dejamos invitados, ya saben el horario. Dios los bendiga, siga siendo con ustedes, y eso, hermano Víctor. Amén. Y junto en voz en cuello, voz en alto, le decimos que Dios les bendiga. Hemos compartido el programa El Camino de la Vida Eterna, un espacio conducido por el pastor Moisés de España, que les invita a sintonizar nuevamente. Este espacio será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. En tu pueblo no hay temor,